Bienvenidos a esta serie Derribando Gigantes, del proyecto Venciendo Gigantes de los jóvenes conquistadores de la región sur. Hoy quiero hablarles sobre uno más y que realmente es muy importante hablar sobre este gigante. Dentro de esta serie mencionamos varias familias de gigantes y en esta ocasión comenzaremos a hablar sobre una familia más de gigantes llamados los gigantes Rafaín. Y quiero tomar dos escrituras para comenzar. En 2 de Samuel 21:16 se menciona Eisbibenob, uno de los descendientes de los gigantes. Esa palabra gigantes aquí se refiere a una raza de gigantes particular llamados Rafa. De allí vienen los Rafaín. Y dice que este gigante, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, esos 300 ciclos equivalen a 7 kilogramos. Era un gigante cuya lanza era bastante pesada. Y dice, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. De este gigante hablaremos en siguientes secciones, pero en esta ocasión quiero centrarme probablemente en uno de los gigantes más famosos, cuyo nombre es muy conocido, y que hablando de estos gigantes Rafaín, en primera de Samuel 17, versículo 7, la Biblia hablando de este gigante llamado Goliat, dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Note eso. Era el doble de pesada que el asta de Isbibenob. Esta asta pesaba 600 ciclos, que equivale a 15 kilogramos. Este gigante lo quiero relacionar con el gigante Isbibenob en el sentido de familia, de linaje. Ahora, en este linaje de gigantes Rafaín se encuentran varios, de los cuales hablaremos, pero en esta ocasión nos enfocaremos en el gigante Goliat. Ahora, en 1 de Samuel 17, 4 al 11, se habla sobre este gigante, versículo también 16, versículos 23 al 25 y versículos 40 al 54. Ya hemos dicho que este gigante es muy probablemente el más famoso, conocido incluso por los niños en la escuela dominical o en los grupos de enseñanza para niños. Y aunque algunos diccionarios bíblicos dicen que este gigante Goliat era probablemente de la familia de los anaquitas o anakim, de los cuales ya hablamos, lo más probable es que no sea anaquita, sino de los Rafaín. Se ha dicho que es muy probable que este gigante, Goliat, era hermano o era pariente, al menos, de 4 gigantes mencionados en 2 de Samuel, y muy probablemente era Rafaíta. Esto explica el hecho de que David, cuando se enfrentó ante el desafiante Goliat, llevó por lo menos 5 piedras lisas, 5 piedras, lo que muchos intérpretes han llegado a pensar es que David iba tan determinado, tan decidido, que estaba dispuesto no en matar un solo gigante, sino en realidad 5 gigantes. Ahora, este gigante filisteo llamado Goliat era un gigante que medía casi 10 pies de altura, es decir, 2 metros con 95 centímetros, casi 3 metros de altura. Era un gigante, y no solamente un gigante, sino un paladín, un guerrero, un hombre entrenado en el arte de la guerra, un guerrero impresionante. Ahora, este gigante representa el gigante de la intimidación. Ya hemos hablado de unos gigantes que tipifican los gigantes del miedo, pero ahora quiero hablar más que de los miedos internos, quiero hablar del gigante de la intimidación, lo que está al frente, lo que está externo, lo que está afuera de nosotros, el gigante de la intimidación. El pastor Ramiro Castillo, en uno de los
videos de esta serie, dijo una frase que me llamó mucho la atención. Él dijo, no somos gigantes, pero hemos sido llamados a vencer gigantes, a derribar gigantes. Y como hijos de Dios, debemos también tener en cuenta lo siguiente. El pastor Domingo Zúñiga dijo en otro video que posteriormente estaremos compartiendo algo que me llamó la atención. Él dijo que para vencer gigantes no necesariamente se requieren otros gigantes, simplemente se requieren valientes. Porque en el equipo, en el grupo de soldados israelitas, habían una multitud, pero no todos eran valientes. Mientras que en el equipo de los filisteos estaba un gigante, del lado de los israelitas se requería un valiente, pero no había un valiente para vencer. Hasta que apareció uno, llamado David, un valiente. Vemos que David tenía un cuerpo pequeño, pero tenía un corazón grande en valentía, en fe, en determinación. Y este gigante de la intimidación, que en alta voz amenazaba una y otra vez, representa aquellas cosas que todos los seres humanos, desde los jóvenes en adelante, todos tenemos que afrontar en algún momento. Vemos algo bien importante aquí, es que la Biblia habla de dos grandotes, por ejemplo, como Saúl, que la Biblia dice que sobrepasaba de hombros arriba a todo el pueblo, pero que aunque tenía un cuerpo, como dijo un predicador, un cuerpo de león, pero tenía un corazón de gallina. No era un hombre realmente valiente, a pesar de su gran envergadura, de su estatura. Era un hombre prominente, sobresaliente, conspicuo, pero vemos acá que él, a pesar de su estatura, tenía por fuera un cuerpo de león, pero por dentro un corazón de gallina. Se podría decir entonces que, ya que se estaban enfrentando a un gigante, se requería un rey como Saúl, que tenía la suficiente estatura y apariencia de rey, pero él también estaba entre los soldados atrincherados. Vemos también que dentro del ejército de Israel había uno que precisamente era hermano de David, llamado Eliab, de quien en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 dice que Samuel quedó impactado con la apariencia de este hombre, y la palabra de Dios dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. La Biblia señala que era un hombre de gran estatura, pero también vemos que este hombre estaba en medio de los soldados aterrorizados y atrincherados, porque al frente estaban ante el gigante de la intimidación, el cual los desafiaba constantemente. Goliat, y aquí quiero destacar algunos detalles particulares, significa, entre otras cosas, el desterrado. Uno de los significados de la palabra y el nombre Goliat es el desnudado, el despojado y el desterrado. Este hombre, aparte de ello, estaba vestido de una manera muy particular. Estaba vestido de bronce, lo cual tipifica juicio en la Biblia. Es decir, su nombre hablaba de que aunque él era muy gigante, pero era alguien con nombre de desterrado, desnudado, despojado, y que estaba vestido de juicio. Pero lo que ocurrió con el corazón del ejército de Israel es que ellos, al no tener un corazón valiente, lo vieron como todo lo contrario. No lo vieron como el desterrado, sino como el desterrador. No lo vieron como el despojado, no lo vieron como el desnudado, sino como el que hace cautivos para desterrar, para desnudar, para despojar. Ellos se llenaron de la intimidación. Ahora, este gigante de la intimidación solo se puede enfrentar y se puede vencer cuando nos hemos aprendido a ejercitar en la guerra íntima de la oración. Esta es la primera cosa que debemos tener en cuenta. Había algo que hacía que David sea diferente de los demás, y es que los otros tenían estatura, tenían apariencia, tenían armas, eran ya soldados del ejército de Israel,
pero había algo diferente en David. Y era que él, allá en el privado, en lugar íntimo, en su lugar de trabajo como un humilde pastor, él estaba en continuo entrenamiento. Él estaba ejerciendo un entrenamiento, venciendo otro tipo de gigantes. Vencía a los osos, vencía a los leones en el privado. Y muchos no han podido superar la intimidación en su vida precisamente porque no han aprendido a ejercer esa guerra íntima de la oración allá en el privado, ejercitarse en esa área. Vemos también que también hay otro aspecto que debemos tener en cuenta y es que aprendamos a vencer batallas en privado para poder luego tener victorias en público. Vemos que este hombre, David, con corazón de gigante, aunque tenía una apariencia de un hombre humilde, un corazón de guerrero, un corazón valiente, un corazón de león, todo eso lo había logrado allá en el privado. Muchos quieren vencer al gigante de la intimidación en público cuando ni siquiera han vencido otros gigantes en privado. Ahora, cuando hablamos de esto, debemos entender que el gigante de la intimidación es sinónimo de aquellas batallas espirituales que todo creyente asume y que en la vida cristiana parecen tan intimidadoras, pero que a causa de tener una vida entrenada en privado, se han llenado de denuedo, se han llenado de vigor, determinación, valentía, con su plena confianza puesta en el Todopoderoso y han salido adelante airosos, victoriosos y se han enfrentado ante las circunstancias intimidantes de la vida. Vemos, por ejemplo, y solo por enumerar algunos ejemplos, que hay algunos asuntos intimidantes a los cuales muchas veces, a menos que nos hayamos entrenado en el secreto, nos afrontamos, nos enfrentamos, debemos confrontar y vencer por la bendición, por la dirección y por la llenura del Espíritu Santo, que de otra manera no fuese posible. Por ejemplo, algunos cuando se trata de levantar una iglesia que está caída, saben que es una experiencia y es un desafío que generalmente desata y genera intimidación. Vemos también que, por ejemplo, iniciar una obra, ya sea de cero o con unos cuantos, es algo que literalmente genera intimidación. Iniciar una obra, enfrentarse a fuerzas demoníacas, por ejemplo, cuando se trata de ir a una liberación, eso genera intimidación. Restaurar un hogar destruido genera intimidación. Emprender una gran visión, un gran desafío, también genera intimidación. Pero la pregunta es, ¿por qué algunos lo han hecho? Porque han logrado ejercitarse en privado. ¿Por qué? Porque se han llenado de aquel valiente, del espíritu de aquel valiente que los hace llenarse de vigor, de denuedo, de valentía y de salir adelante en medio de estas circunstancias. Quiero decirle que las grandes visiones tienen gigantes oposiciones. Cuando usted ha sido llamado a tener visiones grandes y a cumplir propósitos grandes, también tendrá grandes oposiciones, gigantes oposiciones. Pero también debemos tener en cuenta que si queremos ver grandes visiones hechas realidad, debemos obedecer al Señor en áreas que requieren grandes desafíos o sacrificios. Allí está el ejemplo de David. David jamás se fue a enfrentar ante el gigante Goliat sin antes haber tenido victorias allá en privado, sin antes haberse ejercitado allá en el secreto. Si hay algo en tu vida que te está intimidando, si hay algo que no has podido superar, si hay algo que no has podido vencer y te está generando intimidación en tu vida, el secreto está en ejercitarte en la oración en privado y aprender de esa manera a tener victorias privadas para luego ser victorioso en público. Bendiciones para todos.